Listo, entonces iniciamos la grabación, empezamos la clase de hoy día. Vamos entonces a retomar la charla desde calor, lo que vimos la clase pasada, ¿no? Recordarán ustedes que en la última clase, bueno, primero hicimos una introducción sobre la econometría, ya no hace falta volver a eso, y luego ya entramos en el detalle de la regresión poblacional, ¿no? O sea, una parte, recordarán ustedes, de la clase se enfocó en plantear esta idea de que, bueno, si hipotéticamente nosotros comparamos dos variables X contra Y asumimos que tuviéramos toda la información de una población, entonces el primer gran supuesto que hacemos es asumir que toda la interacción entre X y Y puede resumirse en una recta, que incluso en el caso de la población va a generar un margen de error, ¿no? O sea, estos errores que veíamos entre las observaciones y la recta, ¿no? Entonces, esa era la regresión lineal poblacional, en donde sabemos que al ser una línea va a tener un intercepto poblacional y también una pendiente poblacional, ¿no? Y a la vez, incluso los errores son poblacionales porque son los errores estimados asumiendo que tuviéramos toda la información, ¿no? Si no me equivoco, X creo que era el tamaño de aulas. En- Estamos usando el ejemplo de Stock y Watson, ¿no? Entonces X es la ratio alumnos-profesor, ¿no? Y Y, si no me equivoco, es el rendimiento académico, que era este promedio entre exámenes de lenguaje y de lectura, perdón, y matemáticas, ¿no? Entonces, esa era la primera idea que nosotros vimos la clase anterior, ¿no? Esta de la regresión poblacional, y déjenme ver si está aquí mismo en esta pizarra, sí, acá arriba está. Y bueno, después de hablar de la regresión poblacional y bueno, algunas características que no hace falta recordar mucho, más bien la idea, ¿no? En la práctica nosotros no tenemos los datos de toda una población, sino que simplemente vamos a tener una muestra. Y al tener una muestra, eso hace que estemos limitados en la capacidad de entender esta recta, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una recta estimada, ¿sí? Una regresión muestral, en donde tanto el intercepto como la pendiente e incluso los errores van a ser de carácter muestral, o sea, y ahora son estimaciones. Y usualmente para diferenciar el dato poblacional del dato muestral, usamos este acento, ¿no? Este sombrero se le suele llamar informalmente. Entonces, este sombrerito para indicar que okay, hay un intercepto que va a ser muy distinto al intercepto poblacional y una pendiente que igualmente va a ser distinta a la pendiente poblacional. Entonces, aquí una observación que hicimos era que la forma de la recta va a ser muy sensible a la muestra, ¿no? Recordarán ustedes que si, por ejemplo, tomáramos una muestra bastante peculiar, no tomáramos una muestra de este estilo y hacemos una recta, la recta que nos va a resultar va a estar totalmente perdida con respecto al comportamiento poblacional, ¿no? Es decir, en definitiva, la regresión muestral es muy sensible a la muestra, ¿sí? Entonces, obviamente que siempre estamos asumiendo de entrada que el muestreo al que nosotros estamos accediendo, esta muestra se levantó bien, o sea, se hizo bien el muestreo y etcétera. Luego de eso, ya entramos en el detalle y desde aquí voy a empezar y voy a retomar que es ya este intento de aplicar eh, esta estimación de la regresión muestral usando una muestra de datos reales, ¿no? En Stata. Entonces, bueno, de todo esto ya lo hablamos. Bueno, recordarán ustedes la muestra que estamos usando, ¿no? Así muy rápido, solo para recordar. Estamos usando una muestra que de hecho es la muestra que utilizan Stock y Watson en el capítulo 4, si no me equivoco, que son 420 distritos escolares del estado de California para el año de 1999. Y esta base, recuerden, representa una base de sección cruzada, ¿no? Unos datos de sección cruzada. Y nosotros les había mencionado que vamos a leer esta base de datos desde Stata, ¿sí? Entonces, en el video anterior, más o menos traté de explicar cómo se podrían implementar paso a paso estos comandos. Sin embargo, ahora quiero aprovechar para hacer una versión alternativa, al menos hasta que vayan ganando práctica, sobre todo quienes tal vez no han practicado antes con Stata o les hace falta recordar un poco, ¿no? En nuestro material de clase, sí, aquí en el material de clase, ustedes tienen ya lista también la base de datos. La misma base de datos que es la que podemos descargar
a través de estos comandos. ¿Sí? Entonces, digamos que el día de hoy quisiera hacer de nuevo esta primera parte, pero ahora asumiendo que por A o B razón no logran acceder a este paquete, ¿no? Por cualquier razón, o sea, puede pasar que de repente se complique la conexión al sitio web, etcétera. Entonces, vamos a asumir que vamos a empezar desde cero, ¿no? Entonces, de hecho, aquí pueden ver que está mi stata totalmente en limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer como versión alternativa a lo que estábamos haciendo la clase pasada? Podemos hacer dos cosas, ¿no? Primero, aquí está el archivo do, que corresponde a la sesión que estamos ahora teniendo, ¿no? De la regresión lineal con regresor único. Entonces, como ustedes saben, podemos descargar tanto ese archivo do, ¿sí? Entonces damos clic aquí y descargamos el archivo do. Entonces recuerden, ¿no? El archivo do es el archivo en donde están los comandos que me permiten realizar o ejecutar tareas en Stata, ¿no? Y por otro lado ya les dejo disponible la base de datos, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden dar clic. Igualmente la base de datos ya está en el formato que usa Stata, ¿sí? Así que simplemente la pueden descargar. Sí, y una vez que hayamos descargado los dos archivos, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en mi computadora, esto va a quedarse en la carpeta de descargas. Entonces, aquí pueden ver que está la base y también está el archivo do, ¿no? Entonces, voy a cortar eso y en mi caso, yo he dejado una carpeta en el escritorio que se llama Stata, ¿sí? Y dentro de esa carpeta que se llama Stata, voy a pegar estos dos archivos. ¿Ah? Ojo, esta carpeta se llama Stata porque yo le he querido llamar así. Ustedes le pueden llamar como deseen y poner la carpeta en donde gusten, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? La idea es un poquito partir desde cero, sobre todo para que ganen la costumbre de hacer las cosas en orden y ponerlas en una misma carpeta, ¿no? Entonces, la recomendación es que de entrada ustedes elijan con qué carpeta quieren trabajar. Ok, entonces ya hemos descargado los archivos. Aquí solo déjenme borrar ese uno que no debería estar ahí en el nombre. Ya, el archivo do y el DTA, que es la base de datos. Ok, muy bien, entonces es equivalente a los pasos que están aquí lo que vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a hacerlo de otra forma. Entonces aquí tengo abierto Stata y tengo estos archivos que he descargado. Entonces el primer archivo que voy a abrir es el archivo do, ¿sí? Siempre denle prioridad al archivo do porque ahí están las instrucciones de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, como habíamos dicho en la clase pasada, podemos tomar el archivo do, lo arrastramos a Stata, ¿sí? Y se me abre toda esta serie de instrucciones, de comandos, ¿sí? Que recogen prácticamente todo lo que vamos a hacer en esta parte del curso, ¿no? Obviamente habrá otros archivos do para otros temas, pero aquí están las instrucciones, ¿no? Entonces, mi recomendación es que en lo posible traten de basarse en este archivo do que ya está hecho, ¿no? Porque está hecho, está aprobado, ya verifiqué que todo está en orden. Y a medida que ganen confianza, traten de hacer su propio archivo do, ¿no? Pero de entrada pueden usar el que ya está creado, ¿no? Entonces, por recordarles nada más, todo lo que está en verde son comentarios, es decir, no se van a ejecutar. Y en cambio, lo que no está en verde son instrucciones que sí se van a ejecutar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que tengo un primer bloque de instrucciones que dice limpio todo. Lo que pasa es que tengo la costumbre de al inicio dejar limpiando la memoria de Stata, ¿sí? Clear all va a limpiar memoria, ¿sí? Incluyendo datos, base de datos, variables, etcétera. Y el CLS limpia la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan todo lo que está aquí y hacen control D, lo que vamos a ver es que en Stata tenemos absolutamente todo limpio, ¿no? O sea, nos queda limpia la pantalla y no hay ninguna base de datos cargada, ¿sí? Luego de eso, el siguiente paso es escoger el directorio de trabajo. Entonces, el directorio de trabajo es aquella carpeta en donde va a estar la base de datos, en donde van a guardarse resultados y cosas de ese estilo. Entonces, la recomendación aquí es que traten de escoger una carpeta que sea relativamente estable, o sea, que sepan que siempre van a estar trabajando ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, recuerden que yo tengo estos dos archivos en esta carpeta que se llama Stata. Sí, de hecho, vamos de nuevo, ¿no? O sea, yo tengo aquí en el escritorio esta carpeta que se llama Stata y ahí he guardado estos archivos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede, por ejemplo, copiar la dirección que ustedes tienen acá arriba, que es la ubicación exacta de mi carpeta, ¿no? Obviamente que eso va a depender de cada caso. Entonces, yo puedo copiar la dirección de mi carpeta. ¿Sí? Lo copio, control C. Y luego de copiarlo, aquí en donde dice CD, ¿sí? Ustedes pueden ver que está una dirección. Esa es la dirección que yo uso para crear estos archivos do, ¿ya? Pero en este momento, para que quede registrado en el video como ejemplo, ustedes harían lo mismo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Pueden borrar la dirección que está ahí
y pueden pegar la dirección que estábamos copiando, ¿no? En la carpeta que estamos utilizando, ¿no? Entonces, Control Z, si ven que estaba ahí antes la dirección, ¿sí? Entonces, simple y llanamente hemos borrado y hemos pegado la nueva dirección. Obviamente eso va a depender de cada uno de ustedes, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si ustedes escogen bien una carpeta, saben que todo lo que hagan va a quedar guardado ahí, ¿sí? Entonces tratemos de ser en ese sentido bien ordenados, ¿no? El comando cd que está aquí al lado es justamente para que Stata se entere que ese es el directorio de trabajo, o sea, es ahí donde vamos a guardar cosas y donde vamos a leer las bases de datos, ¿ok? Entonces, si yo selecciono esta línea, por cierto, fíjense aquí que Stata me está señalando que esta es la línea 11 y aquí pueden ver que está una flecha, ¿no? Esto es para indicarme que sigue siendo la línea 11, sino que como dice zoom, Stata le dividió a la línea. Pero en realidad es la misma línea, ¿no? Si empiezo a quitar un poquito, perdón, quitar el zoom, pueden ver que toda la línea 11 es todo esto, ¿no? ¿Sí? Pero a medida que hago zoom, puede parecer que son dos líneas, pero en realidad todo esto es una sola línea. ¿Bien? Por cierto, ¿no? Ustedes pueden poner, como aquí, comentarios al lado de una instrucción. ¿Sí? Aquí pueden ver que yo pongo un comentario que es más o menos para acordarme de qué se tratan estos comandos. Stata de inmediato reconoce que eso es un comentario y por ende no va a hacer nada con eso y solamente va a ejecutar lo que está en colores diferentes al verde. ¿Ya? Entonces ahora si hagamos zoom, selecciono. Esto es exactamente lo que ustedes tendrían que hacer si quisieran empezar desde cero. Disculpe, estoy con la garganta seca. Entonces, seleccionamos, damos control D. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que primero Stata les da aquí una línea que dice do y aquí ven que está una dirección, ¿no? Esto es básicamente de dónde está Stata sacando las instrucciones, ¿ya? Eso no les importa, no les debe preocupar. Luego pueden ver que está justo la instrucción que le hemos dado a Stata. Aquí sí ven que dice cd y luego la dirección. ¿Sí? Si no aparece ningún error, significa que ya Stata ahora ha reconocido como carpeta de trabajo la dirección que le hemos puesto. Por cierto, acá abajo, ustedes pueden ver que Stata ha reconocido la dirección. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden verificar que la carpeta que ustedes hayan seleccionado, en efecto, es la carpeta que está sirviendo de referencia para que Stata busque bases de datos, guarde resultados, etc. ¿Sí? Entonces verifiquen eso, por favor. Y si un caso ven que no se cambió ahí o la dirección no es la que ustedes desean, vayan viendo, hagan pausa al video y vayan verificando, ¿no? Pero creo yo que no va a tener mucho problema ahí. Listo. Entonces ya tenemos eso. Luego tienen un comando dir que es estrictamente para ver, por curiosidad, qué archivos están dentro de esa carpeta, ¿no? En este caso, como ustedes podrán ver, mi carpeta solo tiene dos archivos. Por tanto, en Stata me reconoce solamente dos archivos, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que están vacías en realidad, pero estos son los dos archivos que tenemos, ¿no? El archivo do y la base de datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es leer la base de datos, ¿sí? Porque la base de datos está descargada y guardada en nuestra carpeta, pero no la hemos leído aún. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Repito, lo ideal fuera que ustedes practiquen, vean los demás comandos, pero si quieren ir, digamos, desde cero, lo más sencillo, lo más fácil que podemos hacer es no hacerle caso a esta sección que dice Capture Log, porque esto es solamente archivos de respaldo, o sea, esto es para que se vaya guardando en la misma carpeta un respaldo de las instrucciones que vayamos ejecutando. Y nos concentramos en el comando que está acá abajo, que dice use. ¿Sí? De hecho, todo está en comentarios, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que dice use base 01 sea school replace. Entonces, este es el comando que va a leer la base de datos que hemos descargado. ¿Sí? Si es que están siguiendo el procedimiento que estamos haciendo hoy o si es que hicieron el procedimiento que vimos ayer. Cualquiera de los dos vale, ¿no? Entonces, todo esto está pensado para que puedan ejecutarlo siempre desde la última línea para atrás, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar desde esta línea y retroceder todito para atrás y hacer control D. Entonces ya sabemos que Stata va a hacer qué cosa, va a limpiar la pantalla al inicio, la memoria, va a cambiar el directorio de trabajo a donde queremos, va a abrir un archivo de respaldo, ese archivo log ustedes no se preocupen, ¿sí? Es simplemente un archivo de respaldo para que se vayan guardando las que hemos hecho. Y lo más importante, cuando ejecutamos el comando use, que está aquí, ya queda leída, cargada, perdón, la base de datos, ¿sí? Si pueden ver aquí, el último comando es justo ese, ¿no? Use base 01 sea school replace. Entonces, si yo hago BR, recuerden que BR es browse, es las siglas de browse,
ahí tenemos la base de datos. ¿Sí? Entonces, hasta este punto ya deberíamos tener la base de datos cargada en Stata. ¿Sí? Este entonces es bien parecido a lo que hicimos ayer, solo que más directo, ¿no? Aprovechando que ya está nuestra base de datos en el material de clase. Muy bien, entonces, se acordarán que luego lo que hicimos fue cambiarle los nombres a las variables que nos interesan, ¿no? Eso entonces no va a cambiar con respecto a lo que hicimos la última clase, así que simple y llanamente en el archivo do vamos buscando dónde están esos comandos, ¿no? He procurado que todo tenga su comentario para que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que vean en verde simplemente son comandos extra que ustedes pueden usar algún día, pero por ahora no son importantes, ¿sí? Por eso están como comentarios. Y pueden ver que el siguiente comando que tiene color es el rename, ¿sí? Que ya sabemos sirve para cambiarle el nombre a las variables en la base de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos rename y aquí pido que estas variables que son observation number, str y test scr se cambien por ixy, ¿sí? Entonces eso ya vimos en la clase pasada, así que simplemente selecciono. Entonces tienen dos opciones, ¿no? Pueden seleccionar la línea o pueden seleccionar de la línea todo para atrás, como ustedes quieran. Está probado que igual funciona, ¿no? Entonces ahorita voy a seleccionar solo esta línea. Hacemos control D, ya sabemos lo que va a pasar. En la base de datos, hagamos otra vez BR. Entonces en la base de datos sabemos que empiezan a cambiarse los nombres, ¿sí? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y la Y y la X. Y luego el keep, si el siguiente comando es keep, para quedarme solo con esas variables y eliminar todo lo que sobra, ¿no? Entonces si hacemos control D, podrán ver que nos quedan únicamente las variables que mencionábamos en la clase anterior, ¿no? Y y X, ¿sí? A su vez, sobre todo cuando estén empezando con Stata, es bueno que después de cada control D vayan viendo la pantalla de resultados, ¿sí? Entonces aquí van viendo cómo se ejecutan los comandos, sobre todo para ver que no salga ningún error. Si es que sale algún error, les va a salir algún mensaje, usualmente en letras en rojo o a veces en azul, dependiendo del caso, pero lo usual es rojo. ¿Sí? Entonces es bueno que vayan viendo y verificando. Si no sale ningún mensaje en rojo, todo está en orden. Entonces, a este punto ya deberíamos tener esta base de datos solamente con estas tres variables, que es más o menos al nivel que nos quedamos la clase anterior, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Recordarán que una vez que teníamos esta base de datos, nuestro siguiente propósito era aprender a sacar una submuestra, ¿sí? Eso me interesa sobre todo porque al final de este bloque vamos a asignarles un taller en donde van a tener que volver a sacar todo lo que vamos a ir sacando para la submuestra. Entonces, el comando para la submuestra, ustedes recordarán, era este sample, ¿no? Sample 300 count, por ejemplo. Entonces, con este comando ustedes están haciendo un muestreo de la base y de los 420 originales solo van a extraer 300, ¿no? Tiene que estar así, o sea, si ustedes quisieran en vez de 300, 200, es obvio que tendríamos que cambiar, en vez de 300 poner 200, 100, el tamaño de la submuestra que ustedes deseen, ¿no? Entonces eso digamos que ya depende de cada caso, ¿no? Entonces si quiero hacer esta submuestra, voy a hacerlo aquí en la consola, ¿ya? Entonces si quiero hacer la submuestra sería sample 300 count, ¿ya? Pues miren que hay dos formas de trabajar con comandos en Stata, ¿no? Una forma de trabajar es utilizar el archivo do, seleccionar y dar control D, o la otra opción es directamente escribir instrucciones en la consola, ¿sí? Entonces ustedes tienen esas dos versiones. Mi recomendación es que si ustedes quieren probar rápido un comando, háganlo en la consola, o sea, como para probar a ver qué pasa. Pero si ya quieren un comando, tenerlo guardado de respaldo, siempre es mejor hacer un archivo do, porque después con el archivo do ustedes pueden replicar una y otra vez lo que están haciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos aquí el sample de 300 y vemos la base y lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Vemos que aquí hay una serie de números que son los indicadores, pero ahora, antes estaban en orden, 1, 2, 3, hasta 420. Ahora pueden ver que están en desorden, en orden aleatorio en realidad. Y en vez de 420, ahora solamente tenemos 300, ¿sí? Entonces, ese comando sample resulta muy útil para hacer este muestreo aleatorio simple. Simplemente cojo la base y asumo que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y dejo que Stata seleccione 300. Ya. Ok. Ahora, esto implica un poco de problemas en la medida en que es una muestra aleatoria. Entonces, imaginen que cada uno de ustedes puede estar sacando un resultado distinto, ¿no?
Entonces, aquí quiero mencionarles, ahorita es más informativo, pero después para el taller que hagamos al final de este primer bloque de clases de regresión, va a ser necesario que lo entiendan mejor, pero ahorita es informativo. Muchas veces vamos a querer que los resultados sean exactamente los mismos, incluso en la submuestra. ¿Para qué? Por ejemplo, para que yo pueda calificar sus trabajos. Entonces, si yo sacara una submuestra de 300, estamos de acuerdo que va a ser diferente a la submuestra que saque cada uno de ustedes. Entonces, Stata y otros softwares tienen la ventaja de que se puede controlar la aleatoriedad. ¿Qué significa eso? Que nosotros hasta cierto punto podemos hacer que Stata replique exactamente la misma submuestra que sacamos en algún momento, ¿ya? Entonces, para poder hacer el control de la aleatoriedad, ¿sí? O sea, para hacer este control de la aleatoriedad, usualmente se puede uno predefinir o predeterminar lo que se conoce como semilla, ¿ya? El valor de la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es un número referencial desde el cual Stata empieza a construir números aleatorios. En realidad se les llama pseudo aleatorios porque no es estrictamente aleatorio, pero digamos que Stata toma un número de partida y con ese número de partida crea números aleatorios a través de sus algoritmos. Entonces, si ustedes predefinen la semilla, Stata va a construir números aleatorios a partir de ese valor inicial que ustedes le den, ¿sí? El valor por defecto que tiene la semilla y con el cual Stata empieza a construir valores aleatorios para sacar muestras es este de aquí, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el valor por defecto, ¿ya? Entonces, si uno quisiera obtener un resultado que se pueda volver a replicar, lo que uno puede hacer, esto es ya más computacional, no más que estadístico, lo que uno puede hacer es cambiar el valor de la semilla y siempre predefinir esa semilla, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, podemos usar, por ejemplo, el comando setSeed, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que está este comando. Y ese comando permite que nosotros predefinamos un valor desde el cual Stata va a construir valores aleatorios. O desde el cual, si quieren verlo más amplio, Stata va a manejar la aleatoriedad. Entonces, por ejemplo, en este caso ustedes pueden ver que yo pongo setSeed y al número que estaba originalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le pongo un 0, ¿ya? Entonces, eso es simplemente para que Stata, siempre que utilicemos esta semilla, haga o construya resultados aleatorios partiendo de ese valor, ¿sí? No nos vamos a preocupar de cómo lo hace Stata internamente, ese ya repito es un problema computacional, pero nosotros al menos podemos controlar la aleatoriedad y eso es bueno para poder hacer réplicas de resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahora sí vamos al archivo do. Entonces, fíjense, bueno, por cierto, me olvidaba ejecutar labvars, ¿no? Recuerden que labvars era para poner etiquetas en las variables, ¿no? Entonces, selecciono esa línea y control D, ¿no? Para que las variables tengan etiqueta. Entonces, ahora vamos bajando, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que dice generando submuestras de datos y guardando, ¿no? Voy a quitar un momento el comentario. Si recuerden que para quitar el comentario voy a borrar este slash estrella que está en la línea 70, ¿sí? Yo tengo Ahí una pueden ver. preguntita. ¿Con qué versión del Stata estás trabajando? Yo estoy con la versión 16. 16. Ah, ok. Sí, qué versión estás usando? La 17. Porque Ya. el LabVARS no me leyó. Toca instalar. Ajá. Sí, gracias. Ya. Sí, acá arriba, por favor, sería de quitar el comentario e instalar el LabUtil 2. Ajá, con el Ya, chévere, SSC. gracias. Ya, chévere. Sí, porque LabVARS no está instalado por defecto en Stata. Pero es súper bueno porque usualmente en Stata poner etiquetas es bien tedioso. En cambio, este paquete lo hace súper rápido. Claro, toca hacer una etiqueta variable por variable. Es bien tedioso. En cambio, este paquete es bien cómodo, se hace las tres de golpe. Ya, entonces, ya ejecuté la bar, ¿sí? Sí, ya. Tengo mala memoria de corto plazo, disculpen. Ya, entonces, como les decía, si quitamos el comentario, se nos pinta de colores todos estos comandos que están justo debajo de generando submuestra, ¿ya? Entonces, miren qué es lo primero que yo hago aquí. Primerito le digo stata setSeed y pongo el número del 1 al 9 y el 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que Stata realice una operación aleatoria, va a partir usando ese número como quien dice literalmente, ¿no? La semilla desde la cual construye sus algoritmos aleatorios. Esa semilla está Entonces, predefinida, ¿no es cierto? la predefinida es del 1 al 9. Ya. Entonces, yo ahorita le estoy modificando para incluir el 0 nomás. Ok. Puede ser cualquier número, de hecho. ¿La semilla tiene una lógica respecto a No, las observaciones o...? no, es simplemente un número. Pero
usando el mismo número siempre nos garantiza. Exacto, eso voy. Que Sí, ¿Qué dijo, justo eso qué voy. dijo Andrés? Disculpa, no se le escucha. No, no hay problema, porque de hecho es lo que voy a hacer ahorita, así que no hay problema. Ya. Ya, entonces voy a volver a correr desde lab bars para atrás, ¿ya? Voy a volver a correr desde lab bars para atrás, solamente para que me vuelva a quedar la muestra original, la base de 420 datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes toman desde lab bars para atrás, todito, es como que vuelven a hacer todas las instrucciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que de nuevo les va a quedar la base completa de 420, ¿no? Ya, ¿para qué quiero hacer esto? Quiero hacer esto para que ustedes se fijen qué es lo que va a pasar ahorita, ¿no? Entonces, si yo aquí ejecuto setseed, ¿sí? Selecciono la línea y doy control D. Veamos qué pasó en Stata primero, ¿no? Entonces no pasó nada, todo está en orden. Luego yo pido la muestra, sample 300 count, control D. ¿Ya? Entonces vamos a ver que tampoco hay error. Y si ven que aquí dice 120 observaciones eliminadas, que es lo que esperamos, ¿no? O sea, del tamaño original de 420 nos quedaron 300. Y la base ahora empieza, fijémonos en los primeros números, empieza en el 153, el 285, el 359. ¿Ya? Que repito, soy malo en la memoria de corto plazo, así que sí que recordarán esos números, ¿no? 153, 285, 359. ¿Cuál es la idea entonces de la semilla? Esto es aleatorio, ¿no? O sea, esta es una muestra aleatoria que Stata tomó de 300, ¿no? Ahora, digamos que yo otra vez hago lo que hicimos antes. Vuelvo a ejecutar desde lab bars para atrás. ¿Qué va a pasar si yo vuelvo a ejecutar desde lab bars para atrás y hago control D? Otra vez voy a tener la base completa original, 420, en orden. Si otra vez ejecuto setseed, ¿sí? Con ese número, control D, y después selecciono la línea del sample y hago otra vez control D, los primeros valores que me quedan son 153, 285, 359. ¿Son los mismos? ¿Sí, no? Sí. Entonces, ¿qué hemos logrado con eso? Es una muestra aleatoria, o sea, eso es un hecho, pero es la misma muestra aleatoria. Entonces, con eso yo puedo reproducir resultados. ¿Sí? Eso me permite, obviamente, facilitarme la vida, porque entonces yo, por ejemplo, podría controlar la muestra que saquen cada uno de ustedes. Solo tengo que darles a ustedes una semilla. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la muestra que ustedes saquen va a depender estrictamente de la semilla que usemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería lo lógico después? Si yo saqué una submuestra, lo lógico luego es guardar la submuestra, ¿no? Para que no se nos pierda. Entonces ahí ustedes pueden ver que yo después tengo el comando save. Es estrictamente para que quede guardada la submuestra, ¿no? ¿Sí? Entonces miren el ejercicio, veamos el ejercicio que estoy haciendo aquí, ¿no? Vamos a ir entendiendo. Entonces si ven que aquí dice guardando la submuestra. Entonces si yo selecciono esta línea, save, sub M1, control D, ¿sí? Sub M1 va a ser 1 que sea school. ¿Qué estoy haciendo? Estoy guardando la submuestra que creé. ¿Sí? Si voy a mi carpetita de trabajo, que es Stata, que es la que está, recuerden, en el escritorio, ¿no? O sea, en el escritorio, Stata, van a ver que ahora se creó otra base, la base de la submuestra, simplemente con el save. Luego miren lo que hacemos aquí. Bueno, puedo abrir la base. ¿Por qué tengo este de abrir la base? Porque, bueno, asumo que quedó guardada, ¿no? Entonces, ese tal vez no es muy Una necesario. preguntita. A todos nos va a salir el count de diferente orden, ¿no es cierto? No, debe salir el mismo. Si estamos usando la misma semilla, va a salirles exactamente el mismo. A mí no me sale la misma. ¿Cómo te quedó? A mí Los la mía primeros. empieza con, a ver, espérate, 191, 75, 87. Ya, vuélvele a hacer y mírale si te vuelven a salir los mismos. Ya. Le vuelvo a hacer todo el código, ¿no? Sí, ejecútale si quieres hasta el sample, desde el sample para atrás. Ya. A ver qué pasa. Ya, entonces, como les decía, ya tenemos esto. Al menos en mi máquina, como pueden ver, se repite, ¿no? Sí, eso obviamente que tendríamos que verificar en cada máquina. Pero bueno, entonces, al final, miren lo que hago luego. Luego, abro la base que guardé, ¿sí? Ahí sí salió. ¿Sí salió? Los mismos que sacamos aquí. Ajá, 153, 285. Exacto, sí. Tiene que ser, porque esa semilla es estándar. O sea, no importa en la computadora que suceda. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Si después vuelven a sacar otra muestra, ahí empieza a diferenciarse. Claro, cuando ustedes empiecen otra vez a meterle aleatoriedad.
Es como quien dice, todos vamos a tener igual el primer paso de la aleatoriedad. Pero si después ustedes empiezan a hacer más y más, ya depende de, unos pueden haber repetido más veces la aleatoriedad, otros menos, y ahí es cuando se cambian. Si usamos la misma semilla. Es como decir, todos tienen la misma semilla, pero unos tienen una ramificación, otros otras, allá depende de... Es como que todos partimos de lo mismo, pero después se puede ir diversificando, ¿no? Sí. Ok, bueno, por eso es que hay que seguir esto en este orden. Pero bueno, cuando hagamos el taller les explicaré con más calma. Ahorita solo quiero que se queden con la idea de la semilla y del sample, ¿no? Entonces, miren lo que finalmente hago acá. Aquí fíjense que hago otro sample. Sample 150 count. ¿Eso qué es? Es una submuestra de la submuestra anterior, porque ahorita tengo la submuestra de 300 abierta, ¿no? O sea, aquí está la submuestra de 300. Entonces, yo aquí puedo sacar otra submuestra que solo sea de 150 y así podría seguir y seguir sacando submuestras. ¿Ok? De hecho, ejecutemos, ¿no? Selecciono esta línea. Lo mejor fuera que seleccionen siempre esto y de aquí todito para atrás, porque ahí se garantiza que va a salirles exactito. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar otra submuestra aleatoria, pero esta vez solo de 150. Y así podemos seguir sacando submuestras, submuestras. Entonces, esto es más para que practiquen, ¿no? Para que un poco, ya que no tenemos un curso de muestreo, por lo menos sepan que Stata puede hacer muestreo aleatorio simple, ¿no? O sea, por ejemplo, no, si tenemos alguna población, se podría intentar hacer con datos censales, ¿no? O sea, pero obviamente si tuviéramos censos más creíbles. Pero bueno, ya. Y podemos por último guardar esta submuestra 2 y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el momento lo que les pido es que practiquen con esto. Ya cuando nos toque explicar el taller que viene, ahí volveremos a este tema. Pero ya se quedan con esta idea de que se puede sacar submuestras, ¿no? Entonces, vuelvo a ponerle en comentario. /*. Ya. Seguimos. Ah, por cierto, aquí les dejo un enlace en la lámina en donde pueden ver más detalles de cómo controlar la aleatoriedad de Stata, ¿sí? Porque puede ser que con el tiempo necesiten, sobre todo eso, ¿no? O sea, saber controlar la generación de números aleatorios, muestras aleatorias, etcétera. Entonces ahí les dejo un enlace con más detalles, ¿no? Una pregunta como un poco quizá Ya, relacionada, pero perdón, solamente creo que había una duda ahí. sí. Ya, bueno, Solo iba a perdón. preguntar, ya que mencionaste lo del censo, si uno fuera a sacar una sample del censo, ¿cómo decirlo? Que ahí tienes que hacer más, o sea, para que sea más creíble, tienes que darle más condiciones, o sea, sopesar por temas geográficos. Exacto. Algo así. O sea, si uno quisiera hacer, tengo entendido que sí. No lo he hecho en Stata porque es muy tedioso, o sea, tenía que ver los comandos exactamente. Pero tengo entendido que sí, o sea, que uno podría hacer un muestreo estratificado, por ejemplo. Entonces ahí uno más bien va dividiendo y definiendo los estratos, etc. Sí, 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 sí se puede. Sí. No soy experto en muestreo, entonces obviamente que no sé los comandos exactamente, pero buscando se encuentra. De hecho, no les voy a mentir, hace unas pocas semanas ni yo sabía bien esto, pero es para el taller de ustedes. Entonces con eso yo les puedo asignar valores aleatorios a cada uno y sé lo que deben sacar. O sea, yo ya tendría la respuesta de antemano, ¿no? Por eso es que... Ah, Todas las semillas tienen la misma aleatoriedad. sí, en definitiva sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro, uno puede entonces decirse hasta qué punto realmente es aleatorio, ¿no? Claro, pero sería la aleatoriedad. Claro, por eso es que en realidad se les llama pseudo aleatorio. O sea, se les llama pseudo aleatorio porque las computadoras como tales siempre necesitan un valor inicial desde el cual generar aleatoriedad. Entonces, el procedimiento es casi siempre estándar, pero ¿cuál es el tema? El tema es que la semilla usualmente es un valor que los usuarios no cambian. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen algo aleatorio en Excel también hay una semilla, sino que usualmente uno no controla eso. Entonces, parece que es totalmente aleatorio. Entonces, en realidad es un proceso, lo que hacen las máquinas se le conoce como un procedimiento pseudo aleatorio, por ese pequeño detalle, ¿no? Pero si uno no se presta, digamos, si uno no le presta atención a la semilla y simplemente hace el sample, les va a salir aleatorio, o sea, no van a poder controlar. Y cada vez que hicieran un sample sería distinto. Claro, y cada vez que hacen un sample saldría distinto. ¿Ya? Entonces, que ustedes el sample se saca un nuevo código de semilla. Es como quien dice, digamos, abrí Stata y Stata tiene una semilla. No sabemos, bueno, la semilla por defecto es esta. Pero después yo empiezo a hacer sample, sample, sample. No sabemos dónde esté ahorita Stata en el algoritmo, ¿no? Entonces, cuando yo hago set seed, es como que le reinicio el algoritmo desde el punto que yo quiero. Pero si desde el punto que yo quiero otra vez le hago que haga sample, 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 de nuevo se pierde y ahí sí ya es aleatorio.
Entonces es como resetearle la aleatoriedad, ¿no? Pero ¿para qué queremos resetear la aleatoriedad? En la práctica, para poder, por ejemplo, replicar resultados de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, repliquen todo lo que yo hice con una submuestra de 150. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que ustedes, al hacer muestras aleatorias, van a sacar resultados distintos. Entonces, pero si yo les doy la semilla, yo ya sé qué resultado tienen que hacer porque yo podría replicar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, es para ejercicios de réplica de resultados. O para réplica de estudios también. O sea, me pueden dar una población, el investigador me dice, yo hice este muestreo, entonces si el investigador, digamos, tiene el espíritu de que se replique su estudio, también me podría dar la semilla. Entonces, con eso yo podría replicar hasta el muestreo que hizo. Ese es el propósito. Ahí tengo una pregunta. Ujú. Si tengo una muestra para una investigación y me llega la desconfianza de si habrán respondido bien, vuelvo a correr eso. ¿Eso está bien? ¿Eso es sacar una submuestra o correr con la misma muestra o es considerado que está mal? Ya. Bueno, esto es para verificación más de carácter instrumental, ¿no? O sea, quiero verificar que hicieron bien los pasos, que hicieron bien los códigos, etcétera. Ahora, si lo que yo quiero es verificar que los resultados son adecuados, ahí sí tendría que usar otra muestra. Es una diferente. Claro, es otra validación. O sea, Con otras digamos, personas. claro, con otras personas. O si también entran parte de la muestra anterior, que sea el muestreo el que lo diga. Pero es en definitiva volver a hacer el muestreo. Esto en cambio es más bien para verificar que se hicieron bien los pasos, usaron bien los comandos y sale lo mismo. ¿Sí? Entonces son diferentes niveles de verificación. O sea, si yo ya quisiera hacer una verificación más completa, sería hacer incluso otro muestreo, ¿no? O sea, hacer otro muestreo, otras personas y ver que los resultados van a ser diferentes, pero no tanto, ¿no? Ese sería ya, ese ya fuera otro nivel, ¿no? de verificación. Chévere. Bueno, entonces ahora sí, eso de la submuestra le dejamos en paz, volvemos a dejarle como comentario. Y ahora sí vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar un poquito explorando nuestros datos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a visualizar los datos. Recuerden que solo tenemos dos variables, X y Y. X, la ratio alumnos-profesor, Y, el rendimiento académico. Entonces, al ser solamente dos variables, una de las formas más prácticas de visualizar el comportamiento de los datos es con un diagrama de dispersión, o en inglés se le conoce como un scatter plot. Entonces, aquí ven que el comando es bien sencillo, ¿no? Scatter, Y y X, ¿no? Entonces, si yo me voy, vamos primero a la consola, ¿no? Para acostumbrarnos a trabajar consola y archivo. Entonces, si en la consola escribo scatter, Y, X, esperamos que se cargue un momento. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que Stata nos genera un gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? En el eje horizontal, como pueden ver, no dice X, sino que está la etiqueta que le pusimos antes, ¿sí? Por este label que hicimos antes. Si no, hubiera quedado X nada más. Y en el eje Y, o el eje vertical, ven que está rendimiento, que igual es la etiqueta que hemos decidido ponerle, ¿no? Y cada punto, ¿qué va a representar? Va a representar a cada distrito escolar, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver que hay varios distritos escolares, cada uno con diferentes valores, ¿no? Solo que creo que esto es de la submuestra, ¿ya? Voy a volver a ejecutar todo, pero esta vez ya con la base original, ¿no? O sea, vuelvo a poner en comentario esto de la muestra, de la semilla y todo, y voy a trabajar con la muestra completa, ¿no? Ahí estamos, ¿no? O sea, volví a ejecutar todo, tengo los 420 casos, o sea, la muestra completa, y volvamos a hacer el scatter. Scatter YX. Esta es la completa. Ahí sí están los 420 casos. Ok, entonces aquí están todos los casos. Noten así muy rápido, ¿no? Para construir este gráfico, la Y tiene que ir primera. O sea, Stata reconoce que si ponen primero la Y, esa es la variable que va en el eje vertical. Y luego la siguiente va a ir en el eje horizontal. Sí, por eso también cambiamos los nombres de las variables, para que se haga intuitivo, ¿no? Entonces aquí ustedes saben que primero hay que poner la variable del eje vertical, ¿sí? La Y y después la X. Si no, les va a salir al revés la gráfica. Entonces, así al ojo, ¿qué podemos ver de esta muestra? O sea, si hiciéramos una línea que más o menos pase por la mitad. Bueno, una mejor línea, ¿no? A lo mejor me llevo esto a mi pizarra ya, porque
Si me llevo hasta mi pizarra y hacemos una línea. Ahorita es al ojo, ¿no? Pero sabemos que no puede ser ni muy arriba ni muy abajo. ¿Cómo que esa línea nos recuerda a esa idea de la relación inversa, ¿no? O sea, a mayor ratio alumno-profesor, o sea, aulas con más alumnos, como que hay una tendencia a que baje el rendimiento académico, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente si ven que hay un margen de error muy grande, ¿no? O sea, el error de los puntos con respecto a la línea es enorme, ¿no? O sea, hay un montón de error. ¿Ya? Y esto por ser generoso, ¿no? Porque tal vez la línea no va así, ¿no? O sea, pero bueno. En fin, entonces ya sabemos cómo dibujar este gráfico y obviamente también está en el archivo DO, ¿no? O sea, en el archivo DO ustedes pueden ver que ahí está la instrucción scatter para no olvidarnos. Sí, está ahí el gráfico. Ahora, yo puedo sacar también la correlación lineal. Sí, recuerden que era la correlación lineal. La correlación lineal me da una primera medida de qué tan bien se ajustan estos puntos a una línea, precisamente, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar la correlación lineal, usamos el comando core. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que está core, yx. Entonces, vamos a la consola, escribimos core, yx, y nos va a sacar una matriz en donde está comparando y contra x. Sí, y contra x. Es una matriz que compara dato contra dato, ¿no? Que de hecho también está en la pizarra, que digo en la lámina, entonces aquí está más. Ah, no, no le puse en la lámina. Bueno, entonces veámoslo acá, ¿no? Entonces, si ven aquí, bueno, primero hay una comparación y contra la misma y. Y si ven que sale 1. ¿Ya? ¿Por qué sale 1 cuando saco la correlación de y contra la misma y? Porque es básicamente comparar un dato contra sí mismo. El ajuste es perfecto. De hecho, si hago un scatter y contra y, ¿qué va a pasar? Miren lo que pasa si hago un y contra y. O sea, me quedan todos los puntos exactamente sobre la línea porque estoy comparando una variable contra sí misma. Y esto obviamente no tiene sentido práctico, ¿no? Pero eso justifica el por qué aparece este 1. En cambio, si ven que yo comparo, al comparar x contra y que tengo, un valor de ¿cuánto dice? Menos 0.2264. ¿Ya? Esta sería la correlación entre x y y, que es lo mismo que la correlación yx, ¿no? Es la misma, el orden no cambia, ¿no? Yx o xy. Primero que vemos que la correlación es negativa. Cuando había una correlación negativa, ¿qué significaba? Que hay una relación inversa. Es decir, si crece x, estamos esperando que caiga y, en promedio, ¿sí? O al revés, si es que cae x, esperamos que suba y. Pero vemos que el valor es de 0,22. No sé si ustedes se acuerdan desde qué valor podemos más o menos asumir que es fuerte una correlación. Es 0,5, 0,6, 0,7. A mí me gusta, no hay un valor estándar, ¿no? Pero algunos libros de metodología de la investigación plantean un 0,7, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera que esta sea una correlación muy fuerte, podríamos pensar en un 0,7, 0,75, ¿no? 0,22 más bien es baja. Entonces, este valor de 0,22 como que un poco justifica lo que estamos viendo en la gráfica. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en la gráfica? Que sí, o sea, siendo generosos, parece que una línea sí nos puede ayudar, pero es muy bajo el ajuste, ¿no? Sí, es muy, muy bajo el ajuste. O sea, en pocas palabras, la correlación me dice que existe una débil relación lineal negativa entre las variables. Negativo ya es interesante, ¿no? O sea, como que esa intuición de que un aula con más alumnos baja el rendimiento académico, ¿no? Como que por ahí van, ¿ya? Pero es muy débil la relación, ¿sí? Es muy, muy débil. Ya, entonces este sería un primer análisis bien exploratorio de los datos, ¿no? Hago una gráfica, saco una correlación para ver qué tan bien se ajustan a la línea. ¿Y por qué tendremos tan baja correlación? O sea, una correlación de apenas 0,22 negativa. Obviamente porque hay muchos factores que no estamos tomando en cuenta, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos otros factores que influyen en el rendimiento académico, además del tamaño de la clase. Entonces, muchos de los errores que estamos viendo, recuerden que el error es desde el punto de la línea, ¿no? En vertical. Entonces, todos los errores que estamos viendo, ¿sí? Que son demasiados, son causados justamente porque hay muchos otros factores que no estamos tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, ok, tomemos en cuenta más factores, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer luego. Pero primero tenemos que entender la base de cómo entender esta línea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases. O sea, vamos a entender primero esta línea y luego vamos a ver cómo poner más factores, ¿ya? Pero ya sabemos la intuición de que los demás factores están en ese error, ¿sí? Entonces, ese provocando que aparezcan estas fluctuaciones por encima o por debajo de la línea, ¿no?
¿Qué otra variable puede estar faltando? Así, intuitivamente, ¿qué opinan? A más de estas. A más del ratio alumnos-profesor, ¿qué influye en el rendimiento académico? El colegio. El origen geográfico, tal vez también, ¿no? O sea, el origen de la formación de los colegios. Ya, la O sea, formación. primaria en este caso, si es que van a secundaria, Ujú. si es que no tuvieron una formación básica buena, influye. El historial educativo, digamos. Académico. El historial académico, La distancia. la distancia. Y de hecho, perdón, la alimentación. O sea, hay muchísimas variables, ¿no? O sea, muchísimas variables. Entonces, incluso puede pasar que esta relación inversa que estamos viendo simplemente sea provocada por el azar, por la muestra, por el muestreo. ¿Se acuerdan que el muestreo puede crearnos una tendencia, no? Podría ser que esa relación negativa sea estrictamente por el muestreo, y si ya incluyéramos más factores, quizá no hay ninguna relación, desaparece. ¿Sí? O sea, siempre hay que tener en cuenta esa posibilidad, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo tal vez es simplemente el resultado del muestreo. ¿Se acuerdan, no? El ejemplo extremo que me gusta es el que veíamos antes, ¿no? O sea, una línea que va para el otro lado, ¿no? O sea, puede estar tan mal hecho el muestreo que estamos diciendo las cosas al revés. En fin, de todas formas, esta muestra ya nos va a permitir sacar una estimación de beta 0 y de beta 1, o sea, del intercepto y de la pendiente. ¿Sí? Y hacia allá vamos ahora, ¿no? O sea, vamos a tratar de estimar beta 0 y beta 1. Ok, entonces, aquí muy rápido solo recordemos, ¿no? Cuando empleamos una muestra de tamaño n, en nuestro caso, ¿cuál es el tamaño n? No se olviden, ¿no? 420, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos el tamaño, una muestra de tamaño n para estimar beta 0 y beta 1, sabemos entonces que tenemos una regresión lineal muestral que es distinta a la regresión poblacional. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo un gráfico, ¿sí? En donde la línea sólida, ¿sí? Es la regresión poblacional, ¿sí? Entonces, la línea sólida es la regresión poblacional. ¿Por qué yo sé que es la regresión poblacional? Porque aquí, si se fijan, está el valor esperado de Y, dado X, igual al beta 0 más beta 1X, sin gorro, ¿sí? Entonces, esta es la notación estándar para saber, esta es la regresión que yo esperaría si tuviera los datos de toda la población. Sin embargo, como lo que realmente tengo es una muestra, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí pueden ver que tengo un beta 0 gorro más beta 1 gorro. Esta es la línea punteada. Entonces voy a tener otra recta que no van a coincidir. ¿Sí? Entonces eso tampoco olvidarnos jamás, ¿no? O sea, siempre lo que vamos a sacar es la recta estimada, no la recta de la población. ¿Sí? Entonces eso también es bueno siempre tener presente, ¿no? Entonces esta de acá abajo, pongamos si quieren en verde, sería la regresión poblacional, perdón, muestral. Regresión muestral. Muy bien. Entonces ahí está un poco la notación, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que el modelo muestral, ¿sí? Primeramente ya no va con I elemento de la población. ¿Se acuerdan que el poblacional decía eso? No, I es elemento de la población. Ahora, ¿qué cambia? Que los individuos son de 1 a n, donde n es el tamaño de la muestra. Primero. Segundo, beta 0 y beta 1 ahora tienen gorros para indicar que son estimados. Y ustedes pueden ver también que aquí hay una Y gorro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta Y gorro? Es la Y estimada, ¿sí? Que es básicamente lo que decíamos aquí en esta gráfica, ¿no? Los puntos, ¿sí? Son los datos reales. Acá, perdón. Entonces, podemos graficarlo aquí, ¿no? Los puntos, cada puntito, es el dato real, Y, digamos, y en cambio, el valor sobre la recta es el Y estimado. ¿Sí? Entonces, como quien dice, este es mi dato real de la muestra. La recta lo que hace es estimarle a través de un punto en la recta. Entonces, ese es un Y gorro. ¿Sí? Entonces, tengo Y gorro, que es el estimado, y Y, que es el dato real. ¿Sí? ¿Y cómo se construye el Y gorro? Como estamos diciendo, no, Y gorro es parte de la recta, pero de la recta estimada. Entonces, sería beta 0 gorro más beta 1 gorro XY. Y el I es igual a 1 hasta n, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Son temas de notación, ¿no? Pero es bueno desde el inicio verlos bien para que lean el libro de Stock y Watson y de entrada sepan qué quiere decir con la notación. Ok, entonces, bueno, aquí está siendo repetitivo, disculpen, es que quiero ser bien enfático, ¿no? Entonces, beta 0 es una estimación del beta 0 real o, bueno, poblacional, y beta 1 gorro es la estimación del beta 1 poblacional. Ok, ahora, noten esto.
Como los estimadores beta 0 y beta 1 los hemos sacado de una muestra, ¿están de acuerdo que los vamos a sacar de una muestra, no? Una muestra de 420 distritos escolares y no de la población. Entonces, hay que tomar en cuenta que siempre van a ser diferentes, ¿sí? Al beta 0 y beta 1 de la población, pero ¿cuál es nuestra expectativa? Que sean diferentes, pero que no estén tan lejos, ¿no? O sea, diferentes, pero cercanos, ¿no? Entonces, mientras mejor sea el muestreo, esperaremos que estos coeficientes estimados se acerquen a los coeficientes reales. Eso también significa otra cosa, que no sé si está en esta lámina, y si no lo digo ahorita. Sí, aquí está. Esto significa que beta 0 y beta 1 gorro son variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, esto es algo que a veces se omite o no se toma en cuenta. Beta 0 y beta 1 gorro, ¿por qué van a ser variables aleatorias? Porque van a depender de la muestra. Si la muestra cambia, por ejemplo, vamos aquí otra vez. Si yo tomo la muestra en verde, que está aquí, con estos puntitos en verde, tenemos esta recta, tengo un beta 0 y un beta 1. Pero, ¿qué tal si yo tomo otra muestra? Volvamos a dibujar, me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Volvamos a dibujar esta muestra que está totalmente mal hecha. Entonces, ¿qué pasa con esa muestra? Voy a tener otra recta. Y esa recta también va a tener un beta 0 y un beta 1 distintos. Entonces, ¿qué significa? Que el beta 0 y beta 1 gorros, o sea, estas estimaciones, necesariamente son variables aleatorias que dependen del muestreo. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque significa que, si se acuerdan un poco de teoría, o sea, aquí entra la teoría de probabilidades que estudiamos antes. O sea, estudiamos teoría de probabilidades y estadística, ¿para qué? Para poder entender la aleatoriedad del beta 0 y del beta 1. ¿Sí? Entonces, por favor, no olvidar beta 0 y beta 1, variables aleatorias. Y al ser variables aleatorias, ¿se acuerdan que hay una función, una distribución de probabilidad que me dice cómo se comporta esa aleatoriedad? ¿Sí? Y de hecho, ¿cuál era la distribución de probabilidad más común y que nos interesaría que aparezca? La normal. ¿Y cuándo va a aparecer la normal si hacemos un poco de memoria de lo que estudiamos en estadística y en teoría de probabilidades? Ya, normal estándar. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cuál es ese resultado que nos dice que sin importar lo que tengamos, llegamos a una normal? No sé si se acuerdan. El teorema del límite central, ¿no? En el teorema del límite central asumíamos que si tengo una muestra I y D, entonces yo sé que va a haber comportamiento normal. Ese teoremita nos va a servir para poder saber la aleatoriedad de beta 0 y beta 1. ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, ahí es donde se conecta todo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es donde se conecta todo. O sea, en beta 0 y beta 1 vamos a meter la aleatoriedad. Ok, sigamos. Muy bien, entonces saquemos los valores. O sea, ¿cómo sacamos beta 0 y beta 1 en Stata? ¿Ya? Entonces, para sacar los estimadores beta 0 y beta 1 en Stata, empleamos el comando regress, de regresión, o la sigla reg. Es lo mismo, ¿sí? Regress o reg. O también podemos sacarlo de forma gráfica usando el comando scatter. Ya sabemos que es scatter, pero le podemos agregar la opción lfit. O también podemos usar el comando aaplot. O sea, tenemos varias opciones para sacar estos coeficientes. ¿Sí? Entonces aquí están las tres opciones, ¿no? Vamos a probarlas ahora en el archivo do, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que hace scatter. Ya saben, scatter es simplemente este gráfico de dispersión. Correlación, ya. Ahora saquemos la regresión. Entonces aquí está nuestra primera regresión lineal, ¿ya? Reg YX. O no, escribamos en consola mejor. Sintamos el placer táctil de escribirla, ¿no? O sea, reg YX, enter. Entonces, una vez que hacemos reg YX, enter, nos da esta pantalla de resultados, que para quienes no han hecho antes una regresión en Stata puede parecer chino, pero ya saben, paso a paso se va a entender. Por el momento, ¿qué parte de esta tabla nos interesa? La que estima beta 0 y beta 1. ¿Y cuál es esa parte? La que dice coef, de coeficientes. ¿Sí? Entonces, la parte que dice coef es en donde se está estimando beta 0 y beta 1 usando la muestra. De hecho, aquí pueden ver que dice cons. ¿Sí? Cons. Cons es de constante, que es intercepto. Entonces es el valor de beta 0 estimado. Entonces, ¿qué está diciendo Stata con beta 0 estimado? ¿Cuánto sale? 698,933. ¿Ya? Ese es el beta 0 estimado. Con respecto al beta 1, a ver, déjenme cambiar de color mejor. Ya. Sería el coeficiente que acompaña a X. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, el coeficiente que acompaña a X es beta 1. Recordemos cómo era la ecuación, ¿no? Recuerden que la ecuación era así. Y estimado es igual al beta 0 estimado más beta 1 estimado XY. De ahí indica que es un determinado distrito, 1, 2, 3, lo que sea. Entonces, beta 0 es la constante, ¿sí? Se le llama constante porque literal es una constante, ¿no? O sea, es un valor que está aislado, es una constante. Y en cambio, el coeficiente que acompaña a X es beta 1, que en este caso dice ¿cuánto? Menos 2. Ah, claro, es que tiene la pantalla grande. Menos 2,2798, más o menos, ¿ya? Ese sería el beta 1 estimado. Listo. Entonces ya tenemos beta 0 estimado, beta 1 estimado. Sí, bastante simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte importante? La parte importante, y van a ver que esto es así, en econometría lo importante no es saber los comandos, porque los comandos, incluso cuando ya uno practica, van a ver que hay muchos comandos que están en internet. Vean, de hecho, una confesión, en paréntesis. Yo jamás, en mi formación de pregrado sobre todo, recibí un curso formal de Stata. Y de hecho creo que ni en la maestría, no me acuerdo. O sea, yo nunca recibí formación, así un curso formal de Stata. O sea, todo lo aprendí en YouTube, no les voy a mentir. Entre YouTube y libritos, pero sobre todo YouTube. Entonces, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque es el futuro. En el futuro nos va a tocar ser autodidactas para hacer temas de programación. Es una tendencia. Entonces, si ustedes dicen, ¿cómo hago tal cosa? Incluso hoy en día, juguemos un poco con inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Vamos al... Pero déjenme ver si está abierto. Exacto. Chat. Ahorita que está de moda, ¿no? Solo para que vean el futuro, ¿no? Eh, ah, ¿Dónde entro? ¿Dónde entro? Sí estoy bien. Sí está la página. Right. Ya. Entonces, vamos a pedirle que ChatGPT nos muestre cómo sería hacer una regresión en Stata. ¿Ya? Vamos a ver si podemos. Para que, o sea, es solo para tener una idea de cómo en el futuro muchas cosas van a cambiar con la... Ya están cambiando, de hecho. Ya, listo, gracias, hecho. Nuevo chat. Aquí puedo escribir, ¿no? Ya. A ver, escribe, porque encima más puede reconocer texto en español, ¿no? Escribe comandos para regresión lineal en Stata. Enter. Entonces, si uno tiene dudas y no sabe cómo hacer algo, ya ni siquiera necesitamos buscar en Google. Le preguntas a la inteligencia artificial y mira cómo te explica paso por paso. ¿Sí? O sea, hasta me podría reemplazar a mí, ¿no? O sea, porque ahí te va diciendo qué tienes que hacer, cargar los datos. Mira todo lo que te va diciendo, ¿no? Cómo puedes hasta guardar los resultados, todo. Entonces, por eso es que lo importante, colegas, no es tanto con el tiempo capaz que ni aprender a programar bien. O sea, porque aquí uno solo copia y pega, ¿no? O sea, uno copia y pega los resultados. Veamos qué nomás nos dijo. Para serles francos, es la primera vez que intento con Stata esto. Veamos qué nos dijo la inteligencia artificial, miren. Te explica cómo cargar los datos, verificar datos, bien, ¿no? Realizas una regresión simple, miren, ahí está justo el reg, ¿no? Reg, YX, mostrar los resultados, y así, ¿no? Entonces, con el tiempo, si tienes dudas de cómo resolver un ejercicio, puedes preguntarle a tu profesor, pero si quieres hacerlo rápido, le preguntas a una inteligencia artificial y te devuelve hasta los comandos. ¿Sí? O sea, sí creo que me hago entender cuál es el futuro en pocas palabras, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Saber bien la interpretación. O sea, nuestra gran tarea no es los comandos, dar enter, es la interpretación de los resultados. Porque imagínense que lindo, ¿no? La inteligencia artificial te da todos los comandos, pero la muestra está mal. Entonces, por más comandos que te dé, los resultados no sirven nada más, ¿no? Entonces, todo depende también de la interpretación. Pero bueno, entonces, como les decía, ya tenemos beta 0 y beta 1. ¿Sí? Eso es con reg. Ahora tenemos otras opciones, verán. También podemos sacar la regresión usando el comando scatter. Ya saben para qué es scatter. O sea, scatter y x, ¿qué va a ser? Una gráfica de dispersión x versus y. Pero si ustedes le ponen después doble línea vertical y hacen un lfit yx,
LFIT es para que les haga la línea, la que estaba haciendo yo a mano, pero obviamente ya más profesional, ¿no? Entonces, si yo selecciono esto y hago control D, sí pueden ver que ahí me salen los puntos y la línea, ¿sí? Pero ya la línea, no la que estaba haciendo a mano. Entonces, eso es bien interesante en Stata. O sea, ustedes tienen opciones para hacer que los gráficos se amplíen. O sea, el gráfico, ya saben cuál es el gráfico en crudo, ¿no? En crudo ya simplemente scatter y X. ¿Sí? Es el gráfico en crudo. Pero buscando opciones, buscando en internet, cómo le pongo una línea, etcétera, ahí encontré que se puede hacer esta. Bueno, ya sabía, pero cuando no sabía lo busqué en internet y me enteré que era así. Entonces, eso es bien interesante en la programación. Ustedes pueden automatizar gráficos. Entonces, si ya tienen el gráfico automatizado, se hace mucho más cómodo hacer todo, ¿no? Ahora, hay un paquete de Stata que me gusta, que es el AAPlot, ¿sí? Vamos a instalarlo, ¿no? Entonces, quito el comentario y vamos a instalar ss install AAPlot, ¿ya? Le doy control D, ¿sí? Bueno, en mi caso ya estaba instalado, pero en el caso de ustedes debe salir que está descargándose y después se instala. ¿Para qué quiero que conozcan el paquete AAPlot? Porque esta gráfica, verán lo que vamos a hacer ahora. AAPlot YX. Selecciono y doy control D. Y es una gráfica bien interesante porque igual me aparece la nube de puntos, pero ahora me sale la ecuación, miren. ¿Sí? O sea, este está bien bonito. O sea, aquí ya sale la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿esta ecuación cuál es? La que teníamos antes, ¿no? O sea, Y gorro igual beta 0 gorro más beta 1 gorro XY. Entonces, esta ecuación es la que está acá, pero ¿qué está haciendo Stata? Ya está poniendo los valores de beta 0 y de beta 1, ¿sí? Obviamente que no le podemos pedir que ponga hasta el gorro, no sé, eso ya mucho fuera, ya, ¿sí? Pero, y como también pueden ver, nos da más información, ¿no? Nos saca esto que se llama el coeficiente de determinación, ya vamos a ver qué es. Nos saca también el tamaño de la muestra y nos saca también este RMSE. Todo eso vamos a ir viendo que es paso por paso, ¿ya? Pero por ahora sabemos que hay varias opciones, ¿sí? Entonces, este es bien elegante incluso para un artículo, ¿no? O sea, si uno está haciendo un artículo rápido, con esta gráfica copia y pega y listo, ya tiene todo, ¿no? Porque es bien rústica la tablita de Stata, ¿no? Dicho de paso, les cuento que hay como hacer que estas tablitas salgan mucho más lindas en formato látex o de artículo académico bien profesional. También le puedes cambiar los colores. Claro, cambiar colores, o sea, todo eso pueden hacer ya. Como yo soy malo para la estética y sí, eso les dejo a ustedes, ¿ya? Pero se puede dejar bien bonito todo. O sea, lo automatizas y con eso ya tienes una plantilla. Pero bueno, eso harán algún día que tengan tiempo, no se pondrán a hacer eso ahorita, ¿ya? Bien, entonces, ya tenemos beta 0 y beta 1, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? El tema de la interpretación, ¿no? O sea, como les decía, lo grave no está en sacar la regresión, vieron que es una línea, reg, yx, listo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es interpretar los resultados, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar todos estos resultados cuando empleamos el comando regress, ¿ya? De hecho, esa es nuestra obligación. O sea, el curso de econometría no es un curso que te enseñan a poner reg, yx, lindo fuera. El curso de econometría consiste en entender lo que está e incluso nos va a tocar ver un poquito qué cálculos hace Stata para llegar a esos valores, ¿sí? Pero no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero al menos algo. O sea, en pocas palabras, nos toca conocer al menos en detalle, no tan profundo, pero al menos en algo, qué método usa Stata, ¿sí? Para poder obtener esos valores, ¿sí? Del intercepto y de la pendiente. Alguien puede decir, ¿y por qué necesito saber los cálculos que hace Stata? No es problema de la computadora y yo solo doy Enter. Sería el problema de la computadora si no fueran variables aleatorias. El problema es que son variables aleatorias. Si son variables aleatorias, yo necesito saber la aleatoriedad de beta 0 y beta 1. Si yo necesito saber la aleatoriedad de beta 0 y beta 1 y quiero que sea normal, porque eso, hacia allá vamos a llegar, necesito que se cumplan los supuestos del teorema del límite central. ¿Se acuerdan cuáles eran los supuestos? Sobre todo el primerito, muestra I y D. ¿Sí? Si esto fuera la población, les juro que ni necesitáramos ver los cálculos y listo, ya está. Pero como son muestras, necesitamos ver las fórmulas para saber si se está dividiendo una normal para una... ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Si se está dividiendo una normal para una raíz de chi cuadrado, o si alguna fórmula está dividiendo 2 chi cuadrado, o si por ahí aparece una t de student. Por eso es que necesitamos ver las fórmulas, ¿sí? O sea, ese es el chiste de la econometría de verdad, ¿sí? Lo demás es computacional. Pero por eso necesitamos entender el método, ¿no? Para poder después entender la aleatoriedad de beta 0 y de beta 1. ¿Okay? Entonces, el método que usa Stata
para hacer el cálculo de estos valores se conoce como el de mínimos cuadrados ordinarios, o MCO, o en inglés el OLS, el Ordinary Least Squares. Entonces vamos a ver un poco sobre ese método, ¿sí? Pero bueno, ahí están los resultados, ¿sí? Ahí están mucho más grandes, más bonitos, ¿no? Entonces, como quien dice, ya estamos entendiendo esta parte. ¿Qué nos falta para entender los resultados de Stata? O sea, tenemos por entender todavía un montón de bloques, ¿no? Bueno, el número de observaciones creo que también sabemos de qué se trata, ¿no? Número de observaciones. Pero noten que por aquí aparece una T, ¿no? Por algo ha de ser esa T, ¿no? Y ven que aquí aparece una P mayor a T. Si quieren, me adelanto un poco, ya solo para decir, ¿no? Esta T va a ser, obviamente, una variable aleatoria que tiene una distribución de student para muestras pequeñas. Este P es el valor P. ¿Se acuerdan que en algún rato hablamos del valor P, ¿no? Vamos a volver a hablar del valor P. Esto de aquí es un intervalo, bueno, el nombre es claro, es un intervalo de confianza, pero solo va a ser válido bajo ciertos supuestos. Y acá arriba tenemos otros indicadores que eso sí va a tocar ver con calma, ¿no? Entonces, nuestro propósito es, antes de pasar, o sea, aquí viene el tema, ¿no? Mucha gente se puede desesperar y decir, ya pongamos más variables, veamos cuál es el efecto con más cosas. Sino que para poder hacer eso, primero debemos aprender a leer bien esta tabla, ¿sí? Entonces, un poco de paciencia, pero lo va a valer, ¿ya? Lo va a valer. Entonces, aquí, por cierto, podemos clasificar, ¿no? O sea, usualmente esta parte de aquí se le conoce como tabla de parámetros, la de acá se le conoce como tabla ANOVA o de análisis de varianza, la parte de aquí se le conoce como ajuste general del modelo, este de acá es obviamente el tamaño de la muestra, y también hay algo que se llama significancia general del modelo, ¿ya? Todos esos componentes los vamos a ir explicando, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una lectura completa de lo que está arrojándonos Stata. Ok, pero bueno, ahí están las gráficas. Ahora, así como quien, para parar aquí y hacer un receso justo ahorita. ¿Sí o no que solo mostrando esta gráfica y con una buena narrativa ya podrías vender la historia de que la ratio alumnos-profesor como que sí tiene efecto, aunque no sea muy alto, pero como que tiene efecto en el rendimiento? ¿Sí o no? O sea, ya como que ya podrías vender la historia. No digo que esté bien, digo es que ya se podría vender la historia, al menos a la gente ilusa que no sabe ni estas cosas. Verán, yo he visto, y no es broma, yo he visto estudios, consultorías, incluso consultorías pagadas, en donde hay gente que ha hecho eso. Presenta los datos, una regresión, como se ve que más o menos, claro, no tanta dispersión, usualmente logran, no sé cómo mágicamente logran que los datos no estén tan dispersos, y eso presenta. Entonces creo que ustedes ya están claros que valores extremos. Claro, o sea, ustedes pueden deshacerse, por ejemplo, decir, para que se vea más bonito me deshago, hago una submuestra no aleatoria, sino una submuestra que borre los datos más extremos, para que se vea mejor. Una gráfica, o incluso se puede borrar, o sea, directamente. O sea, se puede hacer muchas cosas, ¿ya? Obviamente eso no es lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Ok, entonces hagamos aquí un receso, si les parece, para entrarnos ya en el detalle más matemático, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora ya sabemos cómo sacar estas gráficas y ya hemos sacado beta 0 y beta 1 estimados, ¿no? Entonces hagamos un receso, colegas, 5 a 10 minutitos y continuamos, ¿no?